Bienvenidos a una nueva conferencia de SmartTax. En esta oportunidad les habla Inga Haxpil Cabal, soy miembro de Restrepo y Londoño, abogada encargada de toda la parte del derecho corporativo. La idea es que el día de hoy hablemos sobre las ventajas que tiene constituir una sociedad por acciones simplificada, tanto para emprendimientos como para manejos de patrimonios de familia y hasta para inversiones extranjeras. Ya veremos cómo precisamente esta herramienta es bastante útil por su carácter maleable y bastante útil para el manejo de los accionistas. Vale recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de SmartTax para que tengan acceso a todos los contenidos posteriores y anteriores a esta conferencia. Empezando entonces ya con el tema, debemos decir que la Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS como mayormente la conocemos, es una sociedad, a diferencia de las demás tradicionales que conocemos, que es flexible y adaptable, como les decía en un principio, a la voluntad de los accionistas. Son unos estatutos desde la Constitución que podemos ver que va a primar precisamente esa voluntad de los accionistas por encima de lo que se quiera, digamos, poder amarrar en términos de ley, a diferencia, por ejemplo, de una sociedad por acciones tradicional que la conocemos como SA, donde tenemos que ceñirnos únicamente a lo que la ley nos diga. Aquí en la sociedad por acciones simplificada va a primar la voluntad y después, si hay vacíos en los estatutos, vamos a dirigirnos a lo que nos diga la ley 1258 de 2008, que es la encargada de constituir, de crear esas sociedades, o el Código de Comercio en suplencia de esta misma ley. De esta manera vemos cómo también es una sociedad que es bastante atractiva para los accionistas que la constituyan, porque constituye precisamente unos costos menores de operación. Podemos decir que tiene costos menores de operación no solamente en carácter de dinero, sino en tiempo, ya que no tenemos que ir a una notaría a elaborar una escritura pública y registrarla posteriormente en la Cámara de Comercio. Cuando constituimos una sociedad por acciones simplificadas, solamente basta un documento privado que debemos autenticar ante notaría las firmas, pero nos obviamos el paso de la notaría. Entonces ahí estamos hablando del factor tiempo, un costo menos de operación en factor tiempo. También costos de operación en cuanto a que no precisa una estructura tan robusta como las sociedades tradicionales, ya que no es obligatorio contar con una junta directiva y tampoco es obligatorio contar con la figura del revisor fiscal. Vale recordar que claramente si sobrepasamos los límites de ley para que la sociedad esté obligada a tener revisor fiscal, en ese momento sí debemos registrar en la Cámara de Comercio la figura del revisor fiscal. Precisamente por estas características es que podemos decir que es ampliamente usada en emprendimientos, ya que podemos ver cómo la sociedad por acciones simplificadas rompe con ese carácter tradicional de las demás sociedades de tener más de dos accionistas, es decir, hablar de una pluralidad. Entonces, podemos, digamos, dividir a la sociedad por acciones simplificada en diferentes clases en cuanto a su pluralidad o no. Entonces podemos hablar que podemos estar frente a una SAS unipersonal o una SAS bipersonal o demás personas, porque además es importante tener en cuenta que no tiene límite de accionistas, ni un mínimo ni un máximo. Entonces, precisamente, si la SAS unipersonal se constituye, esto es una gran ventaja para los emprendimientos, porque yo como emprendedor puedo separar mi patrimonio personal y protegerlo, blindarlo a través de la figura de la SAS, constituyéndola de esta manera sin tener que estar obligado a tener una junta directiva o un revisor fiscal en un inicio. Entonces, cuando hablamos ya de la SAS bipersonal, es importante que tengamos en cuenta que, como les decía en un principio, de acuerdo a la voluntad de los accionistas, vayamos adaptando esa sociedad a lo que queremos lograr, digamos, en cuanto a su objeto social, que queremos desarrollar con la sociedad, pero además es importante tener en cuenta que cuando hacemos maleables esos estatutos, estamos hablando de qué manera vamos a protegernos unos u otros accionistas. Son casos que se dan bastante frecuentemente en las sociedades precisamente bipersonales. Como les decía ahora, la SAS rompe con ese esquema tradicional de la pluralidad, entonces basta con que se haga presente en una asamblea de accionistas un solo accionista y que además ese único accionista
configure quórum para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de una SAS bipersonal, eso puede constituir un riesgo, ya que se va a querer siempre claramente, para protegerse un accionista versus el otro, que haya un esquema de paridad para tomar decisiones. ¿Qué es un esquema de paridad? Estamos simplemente hablando de un esquema de 50-50%. Entonces, ahí nos podemos enfrentar a un bloqueo de la sociedad. Si bien estamos protegiéndonos un accionista versus el otro para que no se tome una decisión por únicamente un accionista, es importante tener en cuenta que eso también puede llevar a que la sociedad se bloquee, ya que si somos dos accionistas y el otro accionista no está de acuerdo o no se hace presente en una reunión, simplemente no podría existir quórum para establecer la reunión de la asamblea y tampoco se podría tomar la decisión. Entonces, para esto, evitar esos conflictos que se pueden presentar cuando constituimos estas sociedades bipersonales, lo que podemos hacer es acuerdos de accionistas. Los acuerdos de accionistas son figuras bastante útiles que la idea es elaborarlos y suscribirlos en el mismo momento de la constitución de la sociedad, es decir, paralelamente. De esta manera, lo que hacemos es que, precisamente si estamos hablando, volviendo al ejemplo, de una SAS bipersonal, regular esas relaciones específicas entre ambos accionistas. ¿De qué les estoy hablando? Precisamente evitar bloqueos de la compañía en cuanto a que se puede, por ejemplo, establecer mecanismos de qué manera se van a vender las acciones, por ejemplo, fijar precios, fijar hasta plazos de salida de la sociedad de un accionista. Es decir, si yo quiero cuando constituyo la sociedad blindarme pensando que no sé, digamos, con quién me estoy asociando, puedo establecer en un acuerdo de accionistas que cualquiera de nosotros dos va a tener, por ejemplo, un plazo máximo de 2 años para retirarse o no, es decir, salir o no de la sociedad. Allí podemos fijar entonces precio, podemos fijar mecanismos de la venta de las acciones, podemos fijar obligación a que si un accionista va a vender dentro de ese límite de tiempo, el otro accionista le compre para no bloquear precisamente la sociedad. Entonces, vemos allí cómo las SAS, a la vez de que los estatutos son maleables y son flexibles, también si se establecen mecanismos como los acuerdos de accionistas, con mayor razón va a ser una herramienta mucho más útil. Igualmente, les hablaba yo al principio que la SAS es una herramienta bastante beneficiosa para manejar patrimonios de familia. ¿A qué me refiero con esto? La SAS es un mecanismo bastante pertinente para, digamos, llevar a cabo sucesiones patrimoniales de la familia. Entonces, todos tenemos en la cabeza muy presente, por tradición, qué son las sociedades en comandita, y por lo general las sociedades en comandita siempre se asimilan a las sociedades de familia, donde tenemos una figura del socio gestor, que es el padre o los padres de familia, y unos socios comanditarios que van a ser los hijos. Entonces, aquí con la sociedad por acciones simplificada, si constituimos dentro de los estatutos 2 tipos de sociedades, de acciones, puede llamársele, por ejemplo, una acción clase A y una acción clase B, o podemos ponerle, precisamente volviendo a esa flexibilidad que tenemos los accionistas que constituimos esta figura de las SAS, precisamente con esa flexibilidad le podemos dar el nombre que queramos a ese tipo de acciones. Pongamos en el ejemplo, sociedades que se constituyan con acciones clase A, que van a reemplazar a ese socio gestor o a ese padre de familia, pero que también se le puede llamar una sociedad que tenga acciones diamante, acciones platino, ya va a ser independiente de cómo les queramos llamar. Y en ese mismo ejemplo de las acciones clase A y B, vamos a tener unas acciones clase B que van a estar en titularidad de los hijos. Entonces, de esa manera, como les decía, podemos ver cómo esas acciones clase A, que digamos reemplazan a ese socio gestor, esa figura de control de los padres de familia, esto va a permitir que los padres de familia puedan reservarse precisamente ese poder para la toma de decisiones. Y es aquí entonces como vemos cómo funciona esta herramienta de la SAS para una protección, un blindaje y un manejo además sucesoral del patrimonio de familia. De esta manera, lo que conocíamos antes como los gestores, que van a ser, digamos, en este ejemplo que les estoy poniendo, los accionistas clase A o los padres de familia, van a centralizar en ellos el control precisamente de la compañía. ¿Y qué vamos a establecer con las acciones clase A? Que no pueda tomarse ninguna decisión
si no ha pasado por una aprobación de los accionistas clase A. Se puede incluso establecer que no va a haber ni siquiera quórum para establecer una asamblea, una reunión de asamblea de accionistas si no están las acciones clase A al menos. Entonces, eso también permite que haya un tránsito entre generaciones sin traumatismos, porque vemos cómo la SAS empieza a configurarse en una herramienta que permite precisamente ese manejo por los padres de familia, esa tranquilidad de que ellos están deteniendo el control todavía, pero también teniendo presente, digamos, ese blindaje que les da ser accionista de una sociedad por acciones simplificada y no un socio gestor de una sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones, que son las sociedades tradicionales que conocemos. ¿A qué me refiero con esto? Una característica principal de los socios gestores en las sociedades comandita es que van a ser responsables solidariamente. Es importante tener en cuenta que la figura tradicional de los socios gestores en las sociedades en comandita, ya sea simples o por acciones, es una figura que reviste bastante, digamos, vulnerabilidad en cuanto a responsabilidades, porque el socio gestor se va a considerar solidariamente responsable por las obligaciones que contraiga la sociedad. Este carácter tradicional que conocemos de ese socio gestor se va a romper con las acciones clase A que pueda detentar, digamos, el padre de familia, porque es importante recordar que en las sociedades por acciones simplificadas, la responsabilidad de cualquier tipo de accionista va únicamente hasta el monto de sus aportes. Solamente hasta allí el accionista de una sociedad por acciones simplificada va a responder. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca va a responder con su patrimonio personal, blindando precisamente así su patrimonio y dándole un manejo, como les decía ahora, sin traumatismos a ese manejo generacional o a esa transferencia generacional que se le quiera dar al patrimonio de familia. Igualmente, en las sociedades por acciones simplificadas, para manejos de patrimonios de familia, cuando les vengo hablando sobre todo de las acciones clase A, pero es importante también hablar de las acciones clase B y de qué manera precisamente se ve plasmada ya en la realidad cuando nos enfrentamos a unos estatutos de una SAS, cómo se le está dando un manejo un manejo sucesoral a ese patrimonio. Podemos establecer cláusulas de tipo, para que los accionistas clase B, que vamos ya, como les decía ahorita, recordemos que los accionistas clase B por lo general en las sociedades de familia van a ser los hijos. Entonces podemos establecer cláusulas donde se estipule esa obligación de los accionistas clase B cuando contraigan matrimonio o inicien una unión marital de hecho, que por favor se establezca esos estatutos, que sea obligatorio firmar capitulaciones. Puede de hecho establecerse que si no se firma, las capitulaciones será causal de exclusión de la sociedad. Es completamente permitido, completamente legal, y aquí nos enfrentamos nuevamente a un ejemplo de lo que les estaba diciendo yo al principio, de qué manera es tan moldeable la sociedad por acciones simplificada. Igualmente, se puede y es clave estipular prohibición de la venta de acciones hasta por 10 años máximo. Es decir, en ese sentido, los padres de familia van a quedar tranquilos, o los demás accionistas van a quedar tranquilos, de que por 10 años las acciones de la sociedad van a estar en cabeza de las mismas personas, es decir, de la misma familia, y de esa manera cerramos cada vez más la sociedad por acciones simplificada y blindamos precisamente ese patrimonio familiar. Otras ventajas de la SAS, como les decía en un principio, no solamente es para emprendimientos, no solamente es para sociedades que queramos utilizar para manejar patrimonios de familia, sino que también va a ser atractiva para precisamente inversionistas extranjeros, ya que a los ojos de los otros países o de las demás legislaciones extranjeras, es una herramienta que resulta más fácil y más familiar de constituirse, ya que va en la línea de las demás sociedades que se están constituyendo en este momento en los demás países. Es de recordar de pronto un poco de historia, que la sociedad por acciones simplificada nace, digamos, del ejemplo de Francia, de Estados Unidos, de las sociedades precisamente más manejables que se vienen constituyendo. Por eso en el 2008, con ese ejemplo de los demás países, de las demás legislaciones, se constituye o se crea esta sociedad por acciones simplificada a través de la ley 1258.
Entonces, para un inversionista extranjero va a ser mayor tranquilidad, va a ser más fácil, va a ser algo más familiar hacer parte de una sociedad por acciones simplificada. Entre todas las ventajas y facilidades que tiene tener una sociedad por acciones simplificada, tenemos que tener presente también que no solamente estamos hablando del momento en que la constituimos, sino que si al día de hoy tenemos una sociedad del tipo tradicional, sea una sociedad limitada, sea una sociedad anónima o cualquiera del tipo de las comanditas, en cualquier momento podemos transformar la sociedad a una sociedad por acciones simplificada. Basta únicamente un documento privado, ni siquiera se requiere escritura pública. El único requisito de ley es que esa acta, que es el documento privado por medio de la cual se aprueba la transformación de la sociedad, las firmas de quienes detenten en ese momento los cargos de presidente y secretario de la reunión estén autenticadas ante notaría. Es el único requisito que debemos cumplir antes de ir a la Cámara de Comercio a registrar el documento. Otro requisito de ley para poder transformar cualquier sociedad a la sociedad por acciones simplificada es que haya unanimidad, es decir, que el 100% de las acciones o cuotas que estén en ese momento presentes en la Asamblea General de Accionistas y que además constituyan el 100% del capital suscrito de la sociedad, aprueben esta decisión. Y no es nada más esto que un mecanismo para proteger a las minorías, a los socios o accionistas minoritarios, porque estamos entrando a un vehículo nuevo de la sociedad que, si bien no tiene solución de continuidad, es decir, la sociedad sigue siendo la misma, sino que podemos decirlo de una manera bastante ilustrativa, simplemente está cambiando de ropaje porque continúa con su mismo número de NIT, puede continuar con la misma razón social o modificarla, que eso es algo importante de tener en cuenta. Por ejemplo, cuando venimos de una sociedad por acciones, por lo general no podemos conservar el mismo nombre, pero cuando venimos de una sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones, como ya no tenemos que cumplir con ese requisito de que haga parte de la razón social el nombre propio del socio gestor, entonces podemos cambiar en el momento que transformamos la sociedad a sociedad por acciones simplificada, podemos hacer un cambio en la razón social. Pero, como les digo, eso no implica que la sociedad sea una nueva sociedad, que la sociedad termine y nazca una nueva. No, la sociedad continúa, pero simplemente está cambiando de ropaje. Pero igualmente, así como está cambiando de ropaje solamente, para los accionistas van a cambiar las reglas de juego. Entonces, por esta razón es que se requiere una unanimidad para proteger precisamente a los accionistas minoritarios, porque podría ser que se enfrenten en esas nuevas reglas de juego a mayores responsabilidades que podrían no estar de acuerdo con ellos. Otro punto importante a tener en cuenta en cuanto a las sociedades por acciones simplificadas es que las causales de disolución de este tipo de sociedad van a ser las mismas del Código de Comercio y las tradicionales, podríamos decirlo. Únicamente hay que tener en cuenta que la única que no aplica para las sociedades por acciones simplificadas es la de la falta de pluralidad. Como les decía en un principio, la SAS rompe con ese principio de pluralidad y cuando la sociedad sea devenida unipersonal, puede continuar su existencia sin ningún inconveniente, a diferencia de las sociedades tradicionales que ya conocemos, que requieren mínimo de 2 accionistas o socios para poder funcionar. Esto es todo por el momento. La idea era que se quedaran hoy con una idea básica de qué es una sociedad por acciones simplificada, de qué ventajas tiene y por qué recomendamos bastante constituirlas, ya sea para manejos de patrimonios de familia o, como les decía, para manejos de emprendimientos. Es una figura bastante útil que recomendamos constituirla o recomendamos, si existen en este momento sociedades tradicionales, transformarlas a este vehículo. Muchísimas gracias y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube.